Bueno, hermanos, seguimos en esta serie para las familias, ¿verdad? Que habla de trabajemos en nuestro, ¿qué será? Nuestro hogar, nuestro matrimonio, ¿verdad? Nuestros hogares. Es muy importante, hermanos, ¿verdad? Yo mencionaba cuando empezamos esta serie que aunque el matrimonio, el hogar no es un trabajo, hay que trabajar en él, hermano, para que funcione bien, ¿verdad? Como todas las cosas tenemos que poner trabajo ahí. Entonces hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema. Déjeme ver, los enemigos del progreso de tu hogar. Acerca de eso vamos a hablar hoy. Y ya estuvimos orando, hermano, pero vamos a orar específicamente que este estudio sea de bendición, que podamos todos entender, hermanos. Amén. Así es que vamos a orar. Amado Padre, Señor, seguimos en tu presencia. Yo te pido, Señor, que nos des sabiduría y nos des entendimiento el día de hoy, Señor, para que podamos, Señor, nosotros comprender tu palabra, Señor, meditar en ella, Señor, y poder sacar la enseñanza de tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, que he orado por mis hermanos, Señor, he orado por este momento, me he preparado, Señor, pero lo más importante es que tú guíes, Señor, nuestra mente y nuestro corazón de todos los que estamos aquí, y que tú nos ayudes a ser hacedores y no solamente oidores, Señor. Que cuando nosotros salgamos de aquí estemos listos, Señor, y ya en este momento que estemos dispuestos a obedecer, a pensar, a meditar, a poner en obra el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer en el capítulo 2, ¿ok? De Nehemías. Solo para hacer un resumen, hermanos, les voy a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Porque me interesa que nosotros vayamos entendiendo de lo que estamos hablando. Entonces, ¿ustedes se acuerdan, hermanos, de las circunstancias en que fue escrito el libro de Nehemías? ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Nehemías, hermanos? A ver, si alguien, dígame una clave y después otro, dígame otra parte de la clave, ¿sí? Nehemías llamaba al arrepentimiento, que dejaran de pecar. ¿Qué dicen los demás, hermanos? Sí, hermano. Jerusalén estaba destruido, ¿verdad? Los muros estaban caídos. ¿Qué más, hermanos? Era el tiempo de cautiverio cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia. Y iban a regresar, ¿verdad? Ok. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Que cuando él preguntó, él escuchó cómo estaba la situación de sus hermanos allá en Jerusalén. Y ellos le dijeron, no, están muy mal, muy mal. Y él oró al Señor de los cielos y dice que el rey le dijo, bueno, ¿qué cosa pides? Y entonces dice que le dio todo, le dio el permiso, le dio el dinero, le dio las cartas, la madera que necesitaba. Él se va a Jerusalén y hasta ahí todo va bien, ¿verdad, hermanos? Pero ustedes saben, hermanos, que siempre que nosotros queremos hacer lo bueno, resulta que hay problemas. Cuando queremos hacer lo malo, no hay problemas, hermanos, ¿verdad? Parece que todo se nos pone en bandeja de plata, pero cuando queremos hacer lo bueno, se ponen difíciles las cosas. Si yo les preguntara, ¿alguno de ustedes tuvo dificultades para llegar aquí? No le voy a preguntar si alguno viene enojado, ¿verdad? Pero puede ser que alguien hubiera tenido un día pesado y puede ser que venga enojado. Y hasta pensó, no voy a ir hoy. Así no puedo ir, ¿verdad? Bueno, hay muchas trampas del enemigo, hermano, pero nosotros tenemos que hacer las cosas bien, ¿verdad? Y cuando estamos trabajando para nuestras familias, acuérdense, hermanos, pues así se llama la serie, trabajemos en nuestro hogar. Y yo sé, hermanos, que si usted está trabajando en su hogar, usted está orándole al Señor también, ¿verdad? Porque usted quiere tener éxito en todo lo que está haciendo. Pero yo quiero que usted mire, hermano, aquí en el capítulo 2 de Nehemías. Y en el versículo 10, dice, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, ¿todos estamos ahí? Les disgustó, ¿cómo, hermanos? Dice ahí, en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjese, hermano, o sea, Nehemías va a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque todo está en ruinas. Y dice, ¿saben qué? Vamos a trabajar, vamos a reconstruir. Las cosas no están bien, vamos a hacerlas bien. ¿Por qué se enojaron estos? Bueno, porque así son las cosas, hermano, ¿verdad? Y algunas veces cuando en nuestra vida cristiana queremos hacer las cosas, o una persona, hermano, quiere caminar con el Señor y resulta que le salen todos los amigos, lo quieren invitar a tomar. Y entonces aquella persona dice, ¿sabes qué? Yo ya no tomo.
¿Y cómo lo reciben los amigos por lo general, hermano? ¿Ah? Pues se enojan, ¿verdad? Se burlan, etcétera. Entonces, pero cuando uno quiere hacer lo bueno, hermano, esas cosas pasan. Dice que estos se enojaron, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora, el versículo 19, miren lo que dice el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros. Esos se burlaron de nosotros. Dice, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ok, seguimos, hermanos. Capítulo 4, versículo 1. Dice aquí, cuando oyó Sanbalat, esos nombrecitos se les van a quedar, hermanos. Sanbalat, Tobías. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro. ¿Se acuerdan? La primera, ¿por qué fue? Porque alguien se estaba preocupando de que iban a hacer algo por esta gente. Aquí ya están edificando. Entonces parece que se le había pasado el enojo porque tal vez pensó, bueno, están hablando nada más, pero aquí ya empezaron a hacer algo. Y dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y ahora ¿qué más hizo? Se enfureció en gran manera e hizo escarnio, otra vez se burló de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. ¿Cómo la ven ustedes, hermanos? O sea, va escalando la cosa, ¿verdad? Bueno, ahí todavía no se acaba. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, ¿qué notaron en este versículo, hermano? ¿Notaron algo? Se está haciendo más grande la pandilla, ¿verdad? Los de la Mara 33 ya están creciendo ahí, ¿verdad? Antes eran dos, al principio eran dos, ¿verdad? Después ya menciona otro. Y ahora ya mencionan otros, ya se metieron los árabes, ya se metieron los samaritanos, ya se metieron otras personas ahí. Pero entonces dice aquí, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Y qué hicieron ellos, hermano? Se encolerizaron mucho y conspiraron. Ahora, ¿qué es una conspiración, hermano? Ok, es un plan que están haciendo para decir, a ver, se juntaron ellos. Conspirar es juntarse para hacer un plan para hacerle daño a alguien. Entonces dice que se juntaron y empezaron ellos a planear y a pensar, ¿qué podemos hacer para que esto se detenga? Dice aquí, a ver, ¿por dónde íbamos, hermano? El 8, ¿verdad? Y conspiraron todos unánimes para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ok, vamos bien hasta ahí, hermanos. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cómo la ves, hermano? Pero la Mara sigue creciendo, hermano. Versículo 12. Miren lo que se van a meter en la Mara aquí, hermanos. Pero sucedió que cuando venían los, ¿quiénes? Ahora déjenme preguntarles, ¿quiénes eran los judíos? ¿De dónde era Nehemías, hermano? Ok, era un judío, ¿verdad? ¿Y quiénes se habían metido a la Mara ahí, hermanos? Fíjense, hermano, dice, cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, yo quiero parar aquí, hermano, y otra vez para decirle que, mire, hermano, nosotros estamos trabajando para que nuestros hogares sean buenos, hermano, que estén bien. Pero ustedes no me dejarán mentir que en la vida real, hermanos,
en el caminar de todos los días. Ustedes van a llegar a una reunión familiar, se van a reunir con amigos a veces, y a ustedes les van a surgir problemas porque están haciendo las cosas diferentes. Y lo que debiera de ser que las personas se debieran de alegrar, se enojan a veces, hermano. Entonces, no sé si les ha pasado eso en su vida cristiana, pero tal vez antes ustedes eran la vida de la fiesta, ¿verdad? O a veces uno hasta se vuelve el hazmerreír de la fiesta. Dice, es la vida de la fiesta porque hace reír a todos. Pero ahora ya se puso serio. Yo me acuerdo, hermano, que esta Cristina que tiene un show, o tenía, no sé si todavía lo tiene, ¿verdad? Pero dice, esta mujer era feliz hasta que se hizo cristiana, dice. O sea, implicando, ahora ya no. Pues ya no se ríe de las cochinadas que se reía antes. Ya no participa de aquellas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros queremos hacer las cosas bien. La Biblia dice que todos los que quieren vivir piadosamente van a padecer algún tipo de persecución. Entonces, los cambios, hermano, nosotros no resistimos a los cambios. Les voy a decir un cambio que estoy pensando yo, para mí. No digo para ustedes, para mí. Me estaba dando cuenta que el teléfono, esos smartphones, ¿verdad? Que le llaman. Y yo tengo uno que hasta me molesta, me dice, usted carga la televisión ahí. Me distrae mucho, hermanos. Me distrae mucho. A veces ando bien y ya suena la campanita. Otro email. Y a veces está hablando mi esposa conmigo, mis hijos conmigo, los dejo por ahí. Y dije, no, me empecé a dar cuenta, porque hay que orar, hay que fijarse de cosas, hermano. Y qué importante es ponerle atención a la esposa o a los hijos, hermanos. Lo que ellos tengan que decir es importante. Pero alguien me puede decir, usted ya es fanático, exagerado. ¿Verdad que sí? No, alguien sí me puede decir así. Alguien sí me puede decir así, usted ya se está saliendo. Bueno, eso tal vez era para usted, pero para mí no. Y como yo soy yo, como yo vivo aquí, ¿verdad? En mí, yo sé lo que yo necesito. Tal vez ustedes no necesitan eso, pero yo sé lo que yo necesito, ¿verdad? Igual, hermano, yo hace años que corté el cable. ¿Por qué? Porque nos quedábamos con mi esposa, hermano, los dos. Así, mire, con la cuchara en el aire. Cuando se ponía negro, nos metíamos la cuchara, ¿verdad? A la boca. Yo dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo yo, no nos conviene. ¿Y usted cree, hermano? Hubo gente que se enojó conmigo. Me decía, no. Una vez me llamó el del cable y me dice, ¿cómo que no tiene cable? Pues no tengo. ¿Pero por qué? Me dice. Y ya me lo quería hasta regalar el hombre, hermano. ¿Y entonces qué miran sus niños? Pues lo que yo les digo. No, pero usted no sea malo, me decía el del cable, hermano. Mire, le doy un especial, le regalo no sé qué, me decía. Le doy no sé cuántos meses gratis, pero firme. No quiero, le decía. ¿Pero por qué? Me decía. Necio, hermano. Y yo les conté una vez que me dieron, hermano, esa vez me pusieron el cable, que fue para un mundial de fútbol precisamente, y ahorita ya viene, ¿verdad? Y yo llamé para ver el mundial de fútbol. Y el hombre cuando se bajó del poste me dice, perdóneme, pero solo traía el filtro que tiene todos los canales, me dice. Y yo pedí el básico nada más. Pero ya voy a venir, me dijo, a cambiárselo. Y nunca llegó el hombre, hermano. Y al mes yo lo llamé, le dije, ya no quiero el cable. ¿Pero por qué? Me decía. Porque yo ya no lo quiero. ¿Pero por qué? Porque no. Bueno, ahí lo vamos a llegar. Se lo vamos a dejar gratis unos 30 días para que lo piense. No lo quiero, le decía yo. Y hermanos, nunca me lo llegaron a cortar. Yo subí con unas tijeras a cortar el cable. Entonces, ¿por qué? Yo le voy a decir la situación en mi familia, tal vez en tu familia es diferente. Mis hijos se pelean con la televisión, hermanos. Nosotros estábamos viendo, no, pero vos ya miraste aquello, no, pero... Y se hace problemas. Se levantan directos a la televisión. Entonces, ¿qué es más importante en nuestra vida, hermano? Nosotros necesitamos tener comunión con Dios. Entonces, para mí me estorbaba. ¿Por qué? Porque me iba a costar hasta que miraba las noticias de las 11, ¿verdad? Más que te pasan los avances y te dice, solo a las 11. Y uno se queda, aprobaron una ley de inmigración, te vamos a dar la información a las 11. Y dice, me voy a quedar a las 11 porque tal vez hay algo para mí. Y luego te dicen la misma cosa que ya sabías, ¿verdad? Entonces, pero me quería levantar a las 4 de la mañana a orar. Entonces ustedes saben, estaba todo desvelado.
yo tengo que hacer ajustes para mi propio beneficio, el de mi casa, el de mi hogar, igual que ustedes, hermanos. Y ustedes van a encontrar enemigos carnales, van a encontrar enemigos espirituales que los va a tratar de parar para que ustedes no hagan lo que conviene, así como le pasó a Nehemías. Hermano, mire, por sentido común, si usted vive en medio de escombros, hermano, y alguien llega ahí, no les van a cobrar un centavo, no les van a decir nada, les dicen, les vamos a arreglar las calles. ¿Cuántos crecieron en calles así que estaban llenas de hoyos, hermanos? En lugares donde no había agua a veces, o a veces sí, a veces no, donde no había a veces luz eléctrica, hermano, y que lleguen y te digan, vamos a arreglar todo esto, vamos a limpiar todos estos escombros. Y lo primero que usted va a preguntar es, ¿y cuánto me va a costar? No te va a costar nada. El rey lo está pagando todo. Por sentido común, yo me hubiera alegrado, hermano, que alguien venía a arreglar. Por sentido común. Pero ellos no estaban contentos, hermano. Luego, hermano, o sea, parecía que todo era beneficio, pero para ellos no. ¿Por qué? Porque había alguien detrás de todo eso. Entonces, los enemigos del hogar. Ustedes conocen ese dicho que se llama, dice, no hay peor cuña que la del propio palo, ¿verdad? ¿Han oído eso, ese dicho, hermanos? ¿No todos lo conocen? Bueno, la peor cuña, no hay peor cuña del propio palo, quiere decir que los que salen de ti mismo, pues, ¿verdad? Los que salen de uno. Cuando yo vine aquí, yo he encontrado buena gente de todos lados y mala gente de todos lados. Pero el peor que se portó conmigo era guatemalteco, hermano. Eso quiere decir, no hay peor cuña que el del propio palo. Yo le decía, enséñame. No, me decía, a mí me costó. Aprende vos. Y entonces, así se portaba conmigo, hermano. Eso quiere decir, bueno, esa es una frase filosófica así profunda, ¿verdad? Bueno, ahora fíjese, hermano. Aquí si ustedes se dieron cuenta, a ver, déjenme ver dónde está descrito esto, hermano. En el 2:10 dice Sanbalat era, ¿qué dice ahí, hermano? A ver, busquen ustedes ahí a ver qué dice. Horonita. Ok, y luego dice que Tobías era ¿de dónde? Amonita. Y luego menciona el versículo 2:19, menciona Sanbalat horonita, Tobías amonita, Gesem árabe, ¿verdad? Ok, más adelante nosotros encontramos, dice aquí en el 4:2, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Ok, entonces ahí encontramos también a los samaritanos, ¿verdad? A ver, ¿a quién más encontramos en el versículo 7? Dice Sanbalat, que era el horonita, Tobías, el amonita, los árabes, los amonitas y los de Asdod. Ok, bueno, hermanos, ¿quién me quiere ayudar con algunos pasajes? Quiero ponerlos ahí a que me ayuden a buscar unos pasajes de la Escritura, ¿ok? El primero está en el 19, Génesis 19, versículos 30 al 38, ¿ok? A ver, les voy a resumir ahí. Nada más quiero que alguien me verifique que ahí está la historia de cuando cuando Lot escapó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mírenlo en sus Biblias. A mí me interesa que miren ahí en sus Biblias y verifiquen si lo que yo les estoy diciendo es verdad. Génesis 19 tiene que estar la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sí está ahí? Ok, entonces les voy a decir de qué se trata esto, hermanos. Usted sabe, Sodoma y Gomorra era un lugar en donde había mucha perversión y mucha violencia, mucho homosexualismo. Dios, en el capítulo 18 de Génesis, llega a hablar con Abraham y le empieza a decir, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra porque hay demasiado pecado y ya llegó el tiempo de juzgarlos. Entonces, Abraham, hermano, que él es el padre del pueblo de Israel. Él es el primero, ¿verdad? El primer patriarca del pueblo. Después vienen otros y hasta formarse lo que hoy es la nación de Israel. Entonces, él tenía un sobrino que se llamaba Lot.
Y cuando Abraham se fue de su tierra donde Dios le dijo, se llevó a Lot. Entonces, hermanos, este Lot, llegó un momento, estos eran hombres muy ricos, hermano. La riqueza no se medía solamente por oro, sino por el ganado que ellos tenían. Entonces la Biblia nos dice que Abraham tenía mucho ganado y Lot tenía mucho ganado. Entonces las pasturas, hermanos, y el agua, los pastores de sus ganados empezaron a pelear entre ellos. Llega un momento cuando Abraham y Lot hablan y le dice, ¿sabes qué? No podemos seguir viviendo en el mismo lugar porque no cabemos, dice. Entonces, mira, le dice, Abraham le dice a Lot, si tú escoges la derecha, yo me voy a la izquierda. Y dice que le dijo a su sobrino Lot, escoge tú. Y dice que Lot extendió los ojos y vio lo mejor, hermanos. Y vio la tierra donde estaba Sodoma y Gomorra y se fue a vivir allá. Pero ese fue precisamente el lugar que Dios decidió juzgar. Entonces, ¿qué hace Abraham cuando él sabe que el Señor va a juzgar ese lugar? Bueno, Abraham empieza a interceder al Señor, le dice, mira, ahí hay gente justa, ¿matará, Señor, al justo con el injusto? Y Dios le dice, no, no lo mataré, ¿cómo voy a hacer eso? Le dice, Señor, si hubieran 100 justos, no los mataría. Si hubieran 50 y así, hermanos, entonces, la cuestión, hermanos, es que Dios manda unos ángeles y la intercesión de Abraham hace que Lot salga con su familia. Ellos están dormidos, dice la palabra de Dios. Cuando llegan, hermano, unos ángeles, ¿verdad? Y les dice, ¿sabes qué? Tienen que salir de aquí porque vamos a destruir este lugar. Esto no es fábula, esto es palabra de Dios. Y si usted estudia arqueología, hermano, ¿cuántos han oído del Mar Muerto, hermanos? Ok, el Mar Muerto está, este pueblo, lo que era Sodoma y Gomorra, eran 5 ciudades, pero lo más famoso es Sodoma y Gomorra, está al lado del Mar Muerto, hermanos. Se llama el Mar Muerto porque ahí no hay vida, hermano. Tiene un nivel de azufre que es demasiado fuerte, hermano. Es tan salado que ahí la gente no se hunde, hermano. Ahí la gente va, no tiene que llevar un salvavidas, se acuesta ahí y está flotando. O sea, es muy diferente el agua de ahí. Y el nivel de azufre que hay en ese lugar es así. Hay historiadores y arqueología comprueban que eso fue así, hermanos. Entonces, los ángeles le dicen a Lot y a su familia, a su esposa y sus 2 hijos, a sus 2 hijas, le dice, salgan de aquí, no miren atrás. Entonces sale la familia de Lot, hermanos. La esposa de Lot dice que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Entonces, las 2 hijas de Lot se fueron con Lot y se fueron a vivir a una cueva, hermanos. Entonces, la palabra de Dios dice esto, hermanos. Bueno, ¿dónde vivía otra vez Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado que había ahí? Había violencia y pecados sexuales, dice desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, las hijas de Lot se ponen a hablar entre ellas. Esto es Biblia, esto está en la Biblia, hermanos. Y dicen, ¿sabes qué? Pues ya no quedan hombres aquí. Entonces vamos a hacer una cosa, les dice. Vamos a emborrachar a nuestro padre y tú te acuestas con él. Le dice una a la otra. Y así tienes hijos de mi padre. Y mañana yo lo emborracho y yo me acuesto con él. Ok, entonces ahí en Génesis 16, a ver, en Génesis 16, ahí nos dice algo, hermano. Solamente quiero que usted mire esto que está aquí. No, es el 19, perdón. 19. Entonces, fíjese, hermano, dice aquí, el versículo 34, 19:34, dice 33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. ¿Usted sabía que esto estaba en la Biblia, hermano? O sea, es una aberración. ¿Cómo se llama eso, hermano? Se llama incesto. Es un pecado terrible. 34, el día siguiente dijo la mayor a la menor, y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la mayor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó.
Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Fíjese, hermano, cómo está esto. Dice, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Ok, ahí dice que había un siervo amonita y uno moabita, ¿verdad? Ok, ahora, pero ahí dice de Orón. Entonces Orón se cree que era un pueblo de Moab, hermanos. O sea, bien interesante, ¿verdad? Porque eran parientes. O sea, estos enemigos eran parientes, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. De manera, hermano, que cuando nosotros vemos a Tobías y a Sanbalat, eran del mismo palo, hermanos, ¿verdad? Eran familia, estaban emparentados. Estas reuniones no son para separar las familias, ¿ok? Yo quiero que entienda eso. Al final yo les voy a dar unas herramientas que ustedes tienen que orar. Solamente estoy diciendo que los enemigos pueden venir de todos lados. Ustedes se acuerdan, hermanos, el Señor Jesús está con sus discípulos y le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces dice, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros que eres Juan el Bautista. Y luego le dice Jesús, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le contesta lo siguiente, le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que estás diciendo te lo reveló el Padre, no te lo reveló carne y sangre. Y entonces, después de eso, les empieza a decir el Señor, ¿saben qué? Voy a ir a Jerusalén, ahí me van a matar. O sea, la declaración de Pedro fue una declaración tremenda, hermanos. Pero luego Pedro, cuando oye que el Señor Jesús le dice, ¿saben qué? Yo me voy a morir, ahí me van a matar. Y él lo jala aquí al lado y le dice, Señor, le dice, no estés hablando así. Le empieza a llamar la atención por hablar negativo. Dice. ¿Cómo te pones a hablar así, Señor? No, que no acontezca esto. Y el Señor le contesta, apártate de mí, Satanás, le dice, porque me eres tropiezo, porque solo piensas en las cosas de aquí. Entonces, hermanos, lo que yo le digo es que una persona amada por nosotros también nos puede servir de estorbo. Se los voy a decir otra vez. Yo creo que nosotros vivimos en una vida real. Y una persona amada por nosotros puede servir de estorbo. Mi papá, después de que yo le dije, ya soy cristiano, papá, me puso una cerveza enfrente y me dice, tomemos, hermano. Se estaba burlando de mí, me dice, echémonos una cerveza, hermano. Ahora pregúntenme ustedes, ¿usted amaba a su papá? Sí, yo amaba a mi papá. Pero mi papá en ese momento, hermano, estaba haciendo un tropiezo para mí. Mi propio hermano a veces fue un tropiezo para mí. Yo los amo a ellos, sí los amo. ¿Me amaban ellos a mí? Sí me amaban. Pero en ese momento fueron un tropiezo para mí. Entonces hay una manera en que nosotros tenemos que entrar en una relación sabia con todos los que nos rodean, hermanos, incluyendo la familia. Porque cuando se trata de la fe, puede ser tu amigo del alma, puede ser tu padre, tu mamá, tu hermano en la carne, pero puede ser que no estén de acuerdo contigo, ¿verdad? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí, hermanos? Los amonitas y los moabitas, ya vimos de dónde vienen. Los samaritanos. Ahí, hermano, en 2 de Reyes 17, del 20 en adelante, se nos dice a nosotros el origen de los samaritanos, hermano. Ustedes saben, yo les conté, hermanos, que todos los judíos se fueron al cautiverio a Babilonia. Y la gente que se queda viviendo en aquellas ruinas, bueno, primero se quedó despoblado, pero el rey que conquistó, hermano, mandó gente ahí. Y dice, hermano, la palabra de Dios, que la gente que vivía ahí, Dios empezó a mandar leones, y esos leones empezaron a matar a la gente que vivía ahí. Y ellos dijeron, ¿sabes por qué hay leones? Dice, porque no guardamos la palabra de Dios, porque no la conocemos. Y dice, manda gente que nos enseñe la palabra de Dios, así Dios nos libra. Habla de eso ahí, hermanos, ya comprobaron ustedes que habla ahí de los samaritanos. Nada más lean el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? 2 de Reyes 17, 20. A ver, ¿quién me lo lee? Y desechó Jehová a todas las descendencias de Israel, y los afligió y los entregó
Sí, hermano, sí. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová. Ok, él los apartó. Sigue el siguiente versículo. 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de A Jehová, ver, sigue el siguiente, hermano. Sigue el siguiente. hasta que Jehová quitó a Israel de Sigue el delante. siguiente, hermano. El siguiente. Y trazó el rey de Asiria gente de Babilonia. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que habitaran ahí, dice, ¿verdad? Sí, dice así. Solamente quiero que ustedes comprueben, ¿verdad? Que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Siempre le digo a los hermanos que vienen aquí, ustedes comprueben, ya sea aquí o en cualquier lugar que vayan, hermanos, comprueben si les están diciendo la verdad. Entonces, ese pasaje dice, hermano, entonces que estos fueron a vivir, y sí, el rey mandó un sacerdote que les enseñara la ley, pero estos vivían una vida doble. Entonces dice que aprendieron a temer a Jehová. Los judíos guardan el sábado, hermanos. Entonces el sábado ellos servían a Dios, pero de domingo a viernes ellos servían a sus dioses. Entonces, eso dice la palabra de Dios, que así ellos siguieron por generaciones, hermano. Entonces, estos fueron de los que fueron a atacar también a la gente de Nehemías. Ahora dice, de los de Asdod, de acuerdo a Josué 13:3, los de Asdod eran filisteos, hermanos. Ustedes se acuerdan, hermanos, que David peleó contra Goliat y ellos eran filisteos, fueron enemigos del pueblo de Dios todo el tiempo. Los árabes, hermano, ¿quiénes son los árabes el día de hoy? Los árabes tienen muchísimo dinero, tienen mucho petróleo, hermano, pero otra vez, fíjese, hermano, son del mismo palo, ¿verdad? Son cuñas del mismo palo. ¿Por qué? Porque Abraham, hermano, este hombre que yo le estaba diciendo, en aquel tiempo era aceptable tener varias mujeres. Entonces su esposa Sara no podía tener hijos y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una sierva y quiero que tengas un hijo con ella. Entonces tiene un hijo con ella, pero Abraham luego tiene un hijo con su esposa que se llamaba Sara. Esto está, hermanos, en Génesis 16 y Génesis 21. Ustedes deben de comprobarlo otra vez. Entonces, hermano, Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, por medio de tu esposa, su esposa tenía 75 años, hermano. Y le dijo, por medio de ella, tú vas a tener un hijo y por ese hijo yo te voy a dar una bendición. Pero ellos se desesperaron, como a veces hacemos nosotros, y decimos, hay que ayudar a Dios porque se está tardando, ¿verdad? Y entonces le dio la sierva y tuvo un hijo. Y ese hijo se llamaba Ismael. De Ismael vienen todos los árabes, esos que se ponen bombas, hermano, y que se van a volar gente ahí, vienen de los árabes hasta el día de hoy. Ese es el origen de ellos, ¿verdad? Si usted les dice eso, tal vez lo van a bombardear a usted también, hermano, ¿verdad? Pero esa es la verdad, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ok, y los judíos pues eran de la misma raza, ¿verdad? Entonces, estos eran los enemigos, hermano. Y esto es algo que es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? ¿Cómo es que surgieron de los mismos ahí de entre ellos? Usted sabe, hermano, que las suegras tienen mala fama, ¿verdad? No debiera de ser así, porque hay buenos suegros. Y hay buenas suegras también, ¿verdad? Entonces, para nosotros, hermano, entrar en esto también tiene que cambiarnos la mentalidad, ¿verdad? Fíjese, los carros convertibles le llaman carros antisuegra, porque cada quien ya tiene fijo en su mente que una suegra es igual malo, pero no siempre es así. Ahora, hay una cosa, hermano, que la palabra de Dios nos enseña, y eso lo vimos la primera semana. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el que se casa tiene que salir de su casa. No puede seguir viviendo con sus padres. Es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué piensan ustedes que es ese sabio consejo, hermanos?
Bueno, no les entendí nada a nadie, pero ustedes están de acuerdo conmigo que es una mala idea. ¿Por qué? Porque tal vez empiezan a hablar y suben la voz, ¿verdad? ¿Y quién se va a ir a meter? ¿Verdad? Sale super suegro o super suegra, pues es el hijo de uno, ¿verdad? ¿Cómo no se va a meter uno? ¿O qué? ¿Te vas a hacer el loco? No se puede. Entonces, la palabra de Dios dice sabiamente, el hombre deje a su papá y a su mamá y se va a unir a su mujer y los dos van a ser una sola carne. Afuera. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué a veces se piensa que la suegra es mala o el suegro es malo? Porque se mete a veces en los problemas, ¿verdad? Pero es la tendencia natural, hermanos. O sea, es sentido común, ¿verdad? Todos los que tenemos hijos, yo pienso que queremos proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Y posiblemente lo más probable es que le vamos a dar helado a nuestros hijos, ¿verdad? Aunque ellos estén equivocados. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Bueno, aquí hay de diferentes niveles. Hay unos que son ya a nivel de suegro y hay otros en nivel de esposos, ¿verdad? Y hay otros que están en los dos, creo yo. Pero la cuestión, hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios, como papás, hay que animar a nuestros hijos. Mi hijo, ¿usted se quiere casar? Bueno, cásese. Pero yo me quiero casar ahorita, pero no tiene ni que caerse muerto, mi hijo. Aquí hay que animar a los hijos a que se preparen, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué razón les vamos a dar a ellos, hermano? No, mi hijo, mire, aquí tengo 5 cuartos. ¿Por qué no se queda en uno? ¿Y qué si tu hijo te dice, pero aquí tiene 5 cuartos, papá, ¿por qué no me da uno de esos? ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Nosotros mismos, o sea, hay enemigos que nos salen de la nada, así como estos, hermano. Hay enemigos, cuando hablo de cuña del mismo palo, lo que está dentro de nosotros, nuestros ideales. Y ustedes saben, hermano, que el pueblo hispano es muy dado a esto. Es muy dado a esto. El americano es el otro extremo, ¿verdad? El americano a los 18, bueno, dice, pues ya como que ya estás grandecito, ¿verdad? Ya es hora de salir de aquí. Y usted mira programas americanos y se burlan del que tiene 30 años y vive en la casa todavía. Porque la costumbre del americano es a los 18, mijo, para afuera. Aquí ya no puedes vivir. Esa es la costumbre del americano. ¿Qué otra costumbre tiene el americano? Cuando aquel ya está viejo, ¿qué van a hacer? Pues a meterlo allá a un asilo, ¿verdad? Esa es la costumbre. Entonces hay cuestiones culturales entre nosotros, hermano, que a veces se nos pueden convertir en enemigos. Pero nosotros, seamos de donde sea, tenemos que ser sabios y ver lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios le dice a los suegros, bueno, deja que se vayan tus hijos, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y los dos son una sola carne. Va a llegar un momento que nosotros vamos a hablar de finanzas, hermanos. Pero si son una sola carne, es un solo fondo común, ¿verdad? Bueno, eso ya es un adelanto, ¿verdad? Ok, los sentimientos, hermano. Los sentimientos es otra cosa que nos puede a nosotros ser un enemigo. Les pregunto, hermano, ¿los sentimientos son buenos o son malos? Los sentimientos son buenos porque Dios nos los puso, hermanos. O sea, Dios no hace nada imperfecto. Pero ustedes tienen que ponerse a pensar que hay sentimientos que son mentirosos, que están fuera de lugar. A mí siempre me admira, hermano, que para el tiempo de Navidad la gente se pone triste. Y luego, ¿por qué estás triste? Porque mi mamá está lejos. ¿Y dónde estaba tu mamá en noviembre? ¿Dónde mismo? ¿Y en julio? ¿Dónde mismo? ¿Y en enero? ¿Dónde mismo? ¿Pero por qué estás triste en diciembre? Porque es Navidad. Pero si todo el año ha estado donde mismo. Ahora, ¿por qué la tristeza? Porque el sentimiento te dice, es que yo quiero estar con ellos. Sí, pero no puedes, ¿verdad? Pero ¿por qué no te pusiste triste en los otros días? Porque es que es un tiempo especial, dice uno, ¿verdad? Usted ve, es el sentimiento, pero si nosotros lo pensamos, hermano, sin calendario en mano, todo el año han estado donde mismo. Y tú no has sentido tristeza. Y ese día sí sentiste tristeza. ¿Y por qué más estás triste? Porque no tengo para los tamales. ¿Y tenías en noviembre? No.
¿Y en octubre? Sí. ¿Y por qué no comiste en octubre? ¿Verdad? O sea, son sentimientos, fíjese. A veces, hermano, a ver, déjeme ver dónde estoy. Rencor, por ejemplo. Hay sentimientos, hermano. Nosotros, ahí sí puede ser hispano, puede ser cualquiera. Pero un hombre que sufrió una traición, por ejemplo, de una mujer, ¿verdad? Sale de esa relación, sana, ya se siente bien. ¿Y qué piensa de todas las mujeres después de eso? Todas las mujeres son unas mentirosas. Todas son unas manipuladoras. ¿Y todas son así? ¿Ah? ¿Y de dónde te quedó ese sentimiento? Es que hubo una. Hubo una. Mire, la verdad no fue una, fueron 3. Y por eso todas son iguales. Y hay mujeres igual. Yo no confío en todos los hombres, son unos mentirosos, embusteros, tramposos. ¿De veras? ¿Verdad que no, hermanos? No, pero díganlo con convicción, hermanos. Los miro así como, no, déjenme pensar. Ok, pero fíjese, hermano. O sea, nosotros podemos tener rencor, podemos tener soberbia. Todos son sentimientos. Ahora, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es perverso más que todas las cosas. O sea, los sentimientos, hermanos, miren, y hermanas, ustedes son más dadas a los sentimientos, hermanas. El hombre es un poco más en blanco y negro, y eso se lo digo porque es la verdad, simple y sencillamente. Pero la Biblia dice que nosotros nos complementamos, ¿verdad? A veces llega aquella mujer, ¿verdad? Y le dice, deme por favor. Y la mujer dice, ay, pobrecita. Y el hombre dice, a mí se me hace que no las quiere hacer. Pero no seas duro, ¿verdad? Pero el hombre piensa más en frío. Las mujeres son muy inteligentes, no le estoy diciendo que no lo son. Son muy inteligentes, pero somos diferentes. La mujer es más dada al sentimiento que el hombre. El hombre es más práctico, piensa en blanco y negro, hermano. Entonces, un enemigo nuestro pueden ser nuestros sentimientos. Tenga cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque en todo tenemos que buscar de Dios, ¿verdad? Tenemos que buscar al Señor. Entonces, nuestros sentimientos. Entonces yo le hablaba ahí de rencor, soberbia, dureza, miedo. La cultura. Nuestra cultura puede ser también, hermano, otro enemigo que nosotros tengamos, ¿verdad? Nuestra propia cultura. Nosotros tenemos costumbres, tenemos cosas que hacemos en ciertas maneras. Puede ser, hermano, nuestras tradiciones, nuestras experiencias, nuestra presión, nuestras expectativas. ¿Qué espera la gente, hermano, que está en nuestros países de nosotros que estamos aquí? Que estemos bien amolados, ¿verdad? No. Y nosotros queremos llenar la expectativa de ellos, ¿verdad? Entonces, esto se lo traigo para hacer pensar un poquito, hermano. Y luego están nuestras pasiones también, hermanos. Entonces, fíjese, hermano, nuestro trasfondo, nuestra cultura, nuestras experiencias, la presión, las expectativas. Efesios 4 dice, ya no anden como los otros gentiles que no conocen al Señor. Romanos 12:2, me gusta mucho ese pasaje, hermano, dice, no os conforméis a este mundo, no se hagan a la forma de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, hermano, que ahora nosotros buscamos a Dios y nos guiamos por Él. Y déjeme decirle, hermano, que la Biblia está llena de cosas que habla, por ejemplo, de las cosas materiales. Y a Jesús le preguntaron muchas veces de las cosas materiales y Él siempre puso las cosas materiales en segundo lugar y las espirituales en primer lugar. Entonces, para nuestros hogares, lo más importante debiera de ser siempre lo espiritual. Si usted lee la Escritura y si usted quiere obedecer la Escritura, léala atentamente y usted se va a dar cuenta que siempre Jesús puso lo espiritual antes que lo material. Entonces, sí, nosotros queremos prosperar todos, es bueno prosperar. Pero hermanos, si aquello ya nos está haciendo a nosotros descuidar las cosas espirituales, tenemos que tener cuidado. Hermanos, yo conozco gente
que el hombre trabaja y la mujer trabaja. En esta nación eso es una costumbre. Y cuando yo regresé a Guatemala, yo vi que ya eso es parte también. Está bien, hermano, pero siempre y cuando no te afecte tu hogar. Lo más importante, hermano, son las personas. Yo conozco gente que ganan mucho dinero, pero nunca están con sus hijos y nunca están el uno con el otro. Entonces, yo personalmente conocí una familia que hacían mucho dinero, hermano. Y para disculpar la ausencia de ellos con sus hijos, le compraban a sus hijos lo que a ellos se les diera la gana, hermano. Los dos están alejados de Dios. Uno de ellos se convirtió en ateo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver. Jesús dijo, por ejemplo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero si pierde su alma? O sea, para Dios, ¿qué es más importante? ¿Lo espiritual, tu alma, o lo material, lo que se va a quedar aquí? ¿Cuántos tienen cosas viejas en sus casas, hermanos? Pero yo quiero que piensen en este sentido. Una cosa que tal vez usted la compró nueva y cuando usted la compró era el último grito de la moda. Y hoy usted lo ve. Ropa, ¿usted ha visto las modas, hermanos? Las modas de los 70s. Las modas de los 70s, hermano. Eran unas camisas floreadas así de poliéster, ¿verdad? Unos pantalones aquí pegados y de abajo así, hermano, y unos zapatos de tacón para hombre, de plataformas. Y así salían a la calle, hermano. Así salían, el pelo como micrófono así. Yo no hubiera encajado en esa moda. Pero así era lo de aquel tiempo, hermano. Y hoy salga así a la calle. Salga así a la calle hoy. Van a decir, se van a reír de usted. Eso es nada más para demostrarle, hermano, que, o sea, todo lo material, todo lo de este mundo, todo absolutamente va a pasar. Entonces, nuestra primera dirección, hermano, tiene que ser lo espiritual. Nuestra prioridad son las personas. El alma de nuestra esposa, de nuestro cónyuge, el alma de nuestros hijos es lo más importante, hermanos. Nosotros podemos pensar, cuando yo me muera, ¿qué quieres dejar cuando tú te mueras a tus hijos? Eso es una pregunta, hermano. Cuando hicimos aquel propósito, es muy importante que nosotros respondamos esa pregunta. ¿Qué legado quieres dejar a tu familia cuando tú no estés? A preguntarte otra cosa. Si tú te murieras hoy, ¿cómo te recordarían tus hijos? Tu esposa o tu esposo, tu cónyuge, ¿cómo te recordarían? Bueno, pues fue una mujer que siempre puso a Dios primero. O te dirían, no, siempre estaba trabajando, ni la voy a extrañar, nunca la miraba. Hermanos, suena muy fuerte eso, pero yo lo he oído como pastor, hermano. A veces hay gente que ha abierto su corazón, gente que ya está grande, hermano, que dice, mire, como niño, yo lo que más resiento, lo que más hubiera querido era jugar con mi papá, jugar con mi mamá, un ratito, pero nunca tenían tiempo, nunca tuvieron tiempo. Mire, en la iglesia eran una cosa, pero en la casa eran otra cosa. Pero hermano, qué bendición es cuando alguien dice, mire, mi madre era una mujer de fe, de oración. Con mi madre no habían chuecuras. Eran las cosas como eran. Era una mujer de Dios. Yo quiero seguir ese ejemplo. Tal vez ahorita te detestan tus hijos porque dicen, ay, que todo es oración, todo esto. Pero aquello se va a quedar porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es verdad. Hay gente que está aquí, hermano, porque sus padres los llevaban, hermano, de la mano, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Entonces, sí, hermano, tú quieres alcanzar cosas, qué bueno, pero acuérdate que lo primero es lo espiritual, lo primero. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, las cosas que tú necesitas van a ser añadidas. Te voy a decir otro versículo, hermano, ese no lo apunté aquí, pero está en el libro de Proverbios. Dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, Dios te da, pero no te va a añadir tristeza. Lo que no te dio Dios, tal vez te costó mucho y tú lo conseguiste por tu propio esfuerzo. Pero tal vez no era la voluntad de Dios que tú lo tenías. Vas a estar preocupado constantemente. Lo que Dios da, te va a dar paz.
Yo conozco gente que tiene, hermano, que no se lo ha dado Dios, y son más tacaños, hermanos. Son más tacaños. Y tienen muchísimo dinero. Yo conocí a uno, hermano, era el único que tenía cierto carro deportivo. El único, era el único que había en Guatemala. Y me dijo, quiero que le pongas una alarma a mi carro. Y fui. Y me dice, pero no me vas a cobrar, ¿verdad? Porque me refería a muchos clientes. Le digo, ¿cómo que no te va a cobrar? Te va a cobrar un poquito más barato. No me cobré. Casi lloraba, hermanos. Porque le iba a cobrar 100 quetzales. Eran como $10, ¿verdad? No, yo creo que menos. Como $7, como $8, no sé. Estaba casi llorando. Me dice, ¿por qué me vas a cobrar? No seas así. Te voy a invitar a comer. Y yo conozco gente, hermano, que tiene dinero y tú los ves y ni parecen. Conozco un hermano que lo sacaron de una casa, había un open house. Y ese hermano, pues, tiene muchas propiedades, pero le gustaba un suéter roto, hermano, y andaba roto de aquí. Le dice, señor, usted no puede entrar aquí. No, yo vengo a ver si puedo comprar la casa. Salga de aquí, señor. Váyase para allá. Lo sacaron. Fíjese, me dice, me sacaron. Fíjese, hermano, me dice. Lo sacaron. Pero un hombre bien generoso, hermano. Su corazón no está en las riquezas. Y Dios lo ha bendecido mucho. Ustedes lo conocen. El hermano Goito que viene y se sienta ahí. Ahorita ya su mente no está bien del hermano. Él tiene 15 hijos, entonces sus hijos, hermano, casi todos estudiados. Él es su consejero financiero de todos. O era, pues, ¿verdad? Papá, hacemos ese negocio. No te conviene, mijo. Y llegó a tercero de primaria él, pero Dios lo ha bendecido. Lo bendijo mucho, hermano. La mano de Dios estaba con él. Entonces yo quiero que usted entienda, hermano, lo principal son las cosas espirituales. Tu relación con Dios no tiene precio. Es lo más importante que tú tienes. Si tu relación con Dios se está perdiendo porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y las horas y esto y lo otro, ten cuidado. Pídele al Señor otro trabajo, hombre. Pero va a ganar menos. Y si Dios te bendice, vas a estar bien. Todo eso que le estoy diciendo, lléveselo a la casa y ore. Dígale, mira, había un loco allá, Señor, que estaba diciendo esto. ¿Será que es verdad? Pregúntenle al Señor. Lean la Escritura. Lean la Escritura. Y ustedes van a encontrar que es verdad lo que le estoy diciendo. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen los pleitos? No es de las pasiones que están dentro de ustedes, dice. ¿No es verdad, hermano, que cuando el vecino te va a poner los botes de basura ahí en tu lugar, tú dices, ahorita me va a oír vas a ver quién soy yo? Ya sabe quién eres tú, hombre, si te mira todos los días. Pero usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Usted quiere que su ego, su categoría quede en su lugar y la de él en la suya. ¿Qué te importa, hombre, hermano? Pues yo tengo vecinos ahí que me hacen cosas a veces, digo, mira, puso aquí el bote, anda a ponerlo ahí, hombre. Le digo a mi hijo, tranquilo, está bueno, me dice el otro. Y ese es así como bien despistado, dice, ¡ay! Le dice todavía, y se va para adentro. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, la Biblia nos dice, ten cuidado, lo que tú crees también es importante. O sea, cuida tu salud, cuídate a ti mismo, pero cuida lo que crees también. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te están oyendo. ¿Quiénes son los que más te oyen en tu casa? La familia, ¿verdad? Ellos son los que te oyen. Y ellos van a repetir, no dijo un día, un hermano dice, a ver hermanos, ¿qué canto cantamos? Se levanta un niño, el tucanazo musical, dice. ¿Qué? Dice, no, esa es la que oye mi papá, dice. No seas mentiroso. Sí, que calles. No hallaban cómo callarlo. No han visto tal película, es la que mira mi papá. Yo no miro esas cosas. ¿Cómo no? Si allá los tiene, hasta en DVD los tiene. Lo quemó, pues, ¿verdad? Lo quemó. Entonces ten cuidado, dice, ten cuidado. Ok, el origen de los enemigos, hermano. Bueno, nosotros vimos algunas cosas ahí. Efesios 6, del 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Eso también, hermanos, es como lo que nosotros leímos de los enemigos que se habían juntado para conspirar. Entonces tú sabes que el enemigo está siempre conspirando en contra tuya. Tú tienes que entender eso. No te estoy diciendo eso para meterte miedo. Nada más te estoy diciendo que hay un mundo espiritual que nosotros no miramos, pero porque no lo miramos no quiere decir que no existe. Entonces dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es el verdadero origen de nuestros enemigos, hermano? Pues hay una batalla espiritual. Mi papá, que habló conmigo, que me puso una cerveza enfrente, él no entendía lo que estaba haciendo, hermano. Él no entendía lo que estaba haciendo. Fíjese, el apóstol Pablo, que él escribió ese pasaje que está ahí. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él mataba, bueno, no mataba a cristianos, él aprobaba la matanza de cristianos. Dice, todo esto lo hice en ignorancia, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, usted tiene que entender que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino es contra principados, potestades, gobernadores. Dice, de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa es una perspectiva, hermanos, que nosotros necesitamos entender, ¿verdad? Es el enemigo de nuestras almas, Satanás, hermano, que él nos pone a nosotros trampas. Ahora, ¿cuáles fueron las respuestas al enemigo, hermano? A los enemigos. Bueno, Nehemías hizo esto, hermano. En el 2:20, capítulo 2, versículo 20 de Nehemías dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué es esto, hermano? Es una firme declaración de fe y de convicción. O sea, aquellos se levantaron y le dice, miren, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros nos vamos a levantar porque Dios está con nosotros y vamos a seguir adelante. Entonces, pensando, hermano, si es un amigo, un familiar, un paisano, no te estoy diciendo, ve y dile esto. Nosotros tenemos que ser sabios y encontrar cuál es la aplicación. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que nosotros queremos, en el trabajo que estamos haciendo en nuestras familias. Cuando llegue tu amigo o ex amigo y te diga que dice que ya lava los trastes también, ¿verdad? ¿Y cómo le dicen a los que ayudan a la mujer, hermano? Le dicen mandilón, ¿verdad? Así es que ya te hiciste mandilón, compadre. Ya te lavaron el coco. Eso también te lo van a decir. Ahí en la iglesia te van a lavar el coco. No, es que no tiene que... Tengan cuidado, usted considere, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sabios, considerar, hermano, lo que conviene para nuestras familias, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, no, el Señor está con nosotros y nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ok, oración y precaución, ¿verdad? Entonces, oye, oh Dios mío nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Bueno, aquí le dice diferentes cosas. Lo importante aquí es esto, hermano, que él está orando, ¿verdad? Aquí en el 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, hermanos, cuando alguien te ofenda así, ¿qué tienes que hacer, hermano? Agarra un bat de béisbol. No. La Biblia dice en Romanos 12, no se venguen ustedes. Ustedes no se tienen que vengar. ¿Qué hice yo con mi papá cuando mi papá me puso la cerveza enfrente? Ustedes son hijos del diablo. He oído cristianos que reaccionan así. Ustedes son hijos del diablo. Que el Señor los reprenda, que aquí y allá. No, yo me callé, hermano. Me quedé callado, tranquilo. Me decía, hermano, tomemos pues. Yo me quedé tranquilo, nada más. Y él se avergonzó. Se avergonzó mi papá. Entonces, yo no lo quise avergonzar, hermano, pero Dios me respaldó.
O sea, no me sacó de donde estaba. Cuando yo me vine para acá, hermano, mi papá habló conmigo, me dijo, mi hijo, el camino en el que vas es bueno, me dice. Ese camino del cristianismo es bueno. Yo te respeto mucho. No estoy en él, me dijo. Pero así como vas, así seguí, me dijo. No vas a dejar ese camino. Ese fue una de las últimas cosas que mi papá habló conmigo. Eso fue años después de eso de, hermano, aquí está la cerveza, años después, hermano. Entonces, mi papá no era mi enemigo. Mi papá era mi papá, que yo amaba, y él me amaba a mí. Pero en ese momento fue usado por Satanás. Yo no lo veo así, porque yo sé con quién tengo lucha. No es contra carne y sangre, no era mi papá. Era un enemigo detrás de él, ¿verdad? Bueno, ¿qué más, hermano? Hermanos, entonces mire, los que edificaban, cuando uno lee, hermano, el resto del capítulo 4 de Nehemías, dice, hermanos, que ellos están bajo aquella amenaza. Y Nehemías lo que hace es esto, los junta y les dice, ¿saben qué? Pues hay amenaza de enemigo. Esto es lo que vamos a hacer, dice. Vamos a montar guardia, 24 horas. Y dice, de día servían en la obra, de día servían en la obra y de noche vigilaban, dice. Y dice que tenían la espada en una mano y con la otra mano ponían ladrillo. O sea, lo que quiere decir es que estaban en guardia, hermano. Y nosotros, hermano, tenemos que guardar nuestros hogares, nuestras familias también. Son muy valiosas. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Herencia de quién? ¿Quién te la dejó? Tu herencia. O la puedes despilfarrar, la puedes gastar, pero a nosotros nos corresponde con ellos, hermano, valorarlos. Y conscientemente, intencionalmente hacer cosas que los van a bendecir a ellos. Y otra vez te van a criticar. Si supiera cuánta gente me ha criticado porque mis hijos van a una escuela cristiana. Pues, y ese dinero no lo podrías usar para otra cosa. Otros que dicen, ay, usted tiene mucho dinero. Y no saben, hermano, la manera como el Señor me ha bendecido, como el Señor me ha ayudado. Mi esposa ahí trabaja en la escuela, trabaja muchas horas, hermano. Está ahí con esos niños, pasa muchas horas ahí, es un sacrificio. Usted sabe que su salud no está muy bien, hermano. Pero sabe que es una inversión, ¿para qué? Para que los hijos crezcan ahí. Pero mucha gente me ha dicho, no hay necesidad de eso. Bueno, eso es lo que creen otros. Para mí sí, hermano. Para mí sí, ¿ok? Bueno, entonces, hermanos, a ver, miren sus cajas, a ver qué tienen ahí. Ustedes tienen ahí unas herramientas. Cuidado porque hay unas cosas que cortan ahí, hermanos. Cuidado. Ya les di, el lapicito ya lo tienen todos, hermanos. Ustedes esta semana tienen 3 herramientas diferentes, ¿verdad? Tienen una tijera, tienen un candado y tienen una llave, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, hermanos. Con la tijera, ¿para qué sirve la tijera, hermanos? Bueno. Tenemos que determinar si hay algunas cosas que tenemos que cortar, hermanos, en nuestras vidas. Puede ser incluso, hermanos, que haya relaciones que haya que cortar. Hay relaciones que a veces no convienen. La familia no, hermano, la familia va a entrar en otra parte, ¿ok? Que otra vez estas reuniones no son para apartar a las familias, no son para eso, hermano. Son para trabajar en nuestros hogares. Entonces, puede ser, hermano, que hay una amistad que a ti no te conviene. Puede ser que haya algo que a ti no te conviene. Puede ser que haya algo dentro de ti, dentro de tu propio corazón. Hermano, mire, nosotros hacemos un campamento de varones en el norte de California. Llegan 500 varones más o menos, 508, por ahí más o menos. ¿Sabe, hermano, que un año un varón estaba dando su testimonio, ¿verdad? Y él dijo, yo era adicto a la pornografía, y empezó a decir todos los males que le había traído la pornografía a su vida. Y así, hermano, en medio de los 500 se paró un varón y dijo, hermano, yo soy adicto a la pornografía. Dijo, yo necesito salir de eso. Se paró otro, se pararon como 100, hermanos. Pero nosotros necesitamos salir de eso. Necesitaban cortar. Y hay cosas que nosotros tenemos que cortar también, hermano. Entonces la tijera la van a usar ustedes, como es de papel, ustedes pueden escribir en ella. Y escriban, evalúen, hermanos, piensen, oren al respecto. Y hay cosas que hay que cortarlas, no hay que recortarlas. Hay cosas que hay que terminarlas completamente.
Fíjense, hermano, cuando uno viene al Señor, uno se arrepiente y cambia de rumbo. Eso es un arrepentimiento genuino. El que nada más recorta y dice, lo vamos a recortar para que no se mire tan feo, ¿verdad? No, eso es mentira, eso es maquillaje. El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere lo bueno, tiene muchas cosas a veces que cortar completamente. El candado, ese lo vamos a usar para restringir, ¿ok, hermanos? Se usa para restringir. O sea, aquí se trata de a quién o a qué le vas a poner restricción. Pues puede ser, hermano, otra vez, fíjese, hay familia, ¿verdad? Que nosotros amamos mucho y oramos por ellos, pero algunos de ellos tienen que tener un acceso restringido. Yo no sé si ustedes me entienden lo que yo les estoy diciendo, hermanos, ¿verdad? Pero algunas veces estamos acostumbrados a que otras personas vengan y gobiernen nuestros hogares, ¿verdad? Y no siempre conviene eso. Voy a poner un ejemplo. Viene la tía, bueno, mi hermana no hace eso, ¿ok? Viene la tía y dice, yo le voy a pegar a este, pa, 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 pa. Lo agarra, ¿verdad? Es que este hay que pegarle, porque si no lo entiende. Pero eso me corresponde a mí si hay que hacerlo. Si hay que hacerlo, ¿verdad? Y así a veces, hermano, hay gente que se guía por las opiniones de otros. Entonces, el candado te va a servir para restringir y tal vez tú mismo tienes que restringirte en algunas cosas. Tienes que ponerte candado ahí en algunas cosas. Ok, y la llave es para saber a quién realmente le vas a dar acceso en tu familia, a quién o a qué le vas a dar acceso a tu familia. El candado no sirve para cortar, ¿verdad? El candado sirve para dejar en seguridad, para restringir, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos candados en esas puertas. Y eso lo pusimos, hermano, porque aquí a veces se metía gente. Un día estaba yo ahí en la oficina, hermano, y era temprano en la mañana y salió un tipo con almohada y con sábana, todo despeinado del baño de las mujeres. Y yo salí y le digo, ¿estabas durmiendo ahí? Sí, me dice. Ahí me quedé a dormir. Está chiquito, pero ahí me quedé, me dijo. Pero no tenés permiso de estar ahí. Ok, ya no lo vuelvo a hacer, me dijo. Y se fue. Entonces, como eso nos pasaban cosas a veces, hermano. Entonces pusimos ahí candados. Eso no los detiene, ¿verdad? Porque alguien se puede dar un brinquito ahí. Pero ya es más difícil, ya no nos han pasado tantas cosas, ¿verdad? Bueno, para eso sirve el candado. Y la llave es para a quién le vas a dar acceso. Yo te aconsejo que al primero que le des acceso es al Señor y a su palabra. Tal vez tú lo has tenido ahí como, es un libro bueno, pero yo creo, hermano, que todos nosotros debiéramos decir, ok, de hoy en adelante, este libro va a normar mi vida y mi familia. Voy a buscar consejo aquí. Yo creo que eso es sabio. Nosotros cantábamos el Salmo 19, la ley de Jehová convierte el alma. La ley de Jehová hace sabio al sencillo, etcétera, ¿verdad? Y si nosotros nos normamos por esto, vamos a agradar a Dios, hermanos. Y hasta ahí voy a llegar hoy, ¿ok? Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orarle al Señor. Oremos unos por otros, hermanos. Mire alrededor, mire a los hermanos y hermanas. Yo oro por ustedes, hermanos. Oren ustedes por mí también. Oremos unos por otros también, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, Señor, por el consejo de tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra, pues nosotros cantábamos hoy, meditábamos en el Salmo 19, convierte el alma, Señor, hace sabio al sencillo. Padre celestial, yo te quiero pedir por cada familia, por cada hogar representado aquí, Señor Padre. Yo te pido, Señor, que en oración cada uno, Señor, busque tu rostro, Señor, busque tu presencia, Señor. Que nosotros evaluemos con mucha sabiduría, Señor, con mucho cuidado, que meditemos en diferentes cosas, Señor, que a veces puede dañar nuestros hogares o tal vez que está dañando nuestros hogares, Padre. Yo te pido, Señor, que todos mis hermanos que son suegros, que están aquí, sean sabios, Padre Celestial. Todos los que son esposos, que son hijos, Padre, sean sabios, Señor. Cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a tratar con sabiduría con nuestros familiares, con nuestros amados, Señor, que no te conocen, Padre. Aunque haya algunas veces quizás que se nos opongan, Señor Padre Celestial, ayúdanos a recordar, Señor, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Ayúdanos a no vengarnos nosotros mismos, Señor.
Ayúdanos, Padre, a cortar con toda iniquidad, Padre Celestial, con toda cosa que a ti no te agrada, Señor Padre. Con todo impulso, con todo enojo, Señor, con toda vanidad, con toda soberbia, Señor, con todas las cosas que nos puedan estorbar, Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, también, Padre, a ser sabios para saber con quién debemos de tener un trato más cercano o más restringido, Padre Celestial. Te ruego, Padre Celestial. Y yo te pido, Señor, que esta noche nos lleves a nuestros hogares en paz y en bendición, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.